Porque esta imperfección, tu palabra dice que tú la harás perfecta. Y por eso digo, si yo los veo a ustedes hermosos y saludamos a los que están en la casa, Dios los bendiga, qué bueno saber que están conectados con cada uno de nosotros. Y hoy en un tema, Dios es un artista. Y cada vez de verdad yo me admiro de ver toda esa maravilla que Dios está haciendo y que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo quiero pedirte un favor, abre tu corazón en esta mañana. ¿Cómo está ese corazón? ¿Tierra fértil? ¿O te sientes en un desierto que como que está seco? Pero hoy vamos a decirle a nuestro Dios que en el nombre de Jesús toque la peña y la peña brote de su agua. ¿Cuántos tienen sed de esa agua? ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios en esta mañana? ¿Quieren ser restaurados, restituidos en el poder y en la gloria de nuestro Dios? Pues para mí es un privilegio dejarles a alguien que les trae la palabra en el día de hoy, que no soy yo. Johan, vamos a orar por él. Hay algo que Dios ha puesto en su corazón, en su espíritu. Y vamos a pedirle a ese Dios que Él sea hablándonos a través de Él. Yo sé que es una responsabilidad que todos sentimos y estar aquí no es fácil, porque mi deseo es verte a ti una vez al mes, a cada uno de ustedes aquí, que puedan decirle todo lo que Dios, a veces cuando yo mucho tiempo duré sentado en una silla y decía, Señor, yo quisiera hablar y decirles al pueblo esto, y Dios me dio la oportunidad, durante muchos años me ha dado la oportunidad, más de 35 años Dios me ha dado la oportunidad de hablarle al pueblo, y yo creo que todos tenemos palabra para dar. Así que vamos a orar. Amado y buen Dios, en esta hora y en este día, Señor, presentamos nuestras vidas, oh Dios. Tú conoces qué necesita ser restaurado cada día en cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, hoy has puesto una palabra en una mente, en un corazón, y será expuesta a través de un espíritu, Señor. Y te pedimos que sea un espíritu de vida, un espíritu de restauración y de restitución. Tú conoces todo lo que anhela nuestra carne, nuestra alma, nuestro todo, Señor. Por eso hoy presentamos a Johan, Señor, y te pedimos que seas tú, siendo el poder y la gloria y usándolo de gran manera en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias, pastor, por darme el privilegio y la bendición de estar aquí, hablar lo que Dios me ha compartido y que sé que a muchos de nosotros nos va a funcionar, nos va a servir, nos va a ser de bendición, y no solamente a nosotros, sino también con los que nosotros vivimos, trabajamos, estudiamos, etc. El arte de restituir es el mensaje que Dios me ha dado a mí, pero más que a mí, es a todos nosotros, como siervos, como personas que estamos siguiendo a Cristo día a día. Vamos subiendo y ganando diferentes batallas. Cuando la palabra habla de que tenemos victoria tras victoria, implícitamente significa que estamos de lucha tras lucha, tras lucha y tras lucha. Es decir, que cada vez que nosotros avanzamos en los caminos de Dios, ganamos una batalla, pero a la vez
ganamos la posibilidad de pelear en otra más compleja, más difícil, y que necesitamos más el respaldo y la fuerza de nuestro Dios. ¿Amén? Uy, solo amén, no solo amén. ¿Amén? Amén. Entonces, lo primero que quiero que entendamos de restituir es que Dios necesita o quiere que alguien haga esa restitución. Dios es poderoso, todos nosotros lo sabemos, es el Todopoderoso, y Él podría hacer las restituciones por su propia cuenta, pero quiere que nosotros seamos partícipes, como lo dice, por ejemplo, en Ezequiel 20:30. Dice: y busqué entre ellos que hiciese hombre, que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra. Aquí vemos que Dios está buscando personas que den un paso al frente y quieran levantar, quieran construir, quieran tener ese paso de fe para construir algo que sea en beneficio de la comunidad, de su entorno, de su familia. Así que vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y aquí vemos algo en blanco. Y está en blanco con un propósito, para que cada uno de nosotros coloque algo ahí. Todos nosotros de pronto hemos escuchado, sabemos, entendemos, conocemos a alguien que necesita ser restaurado. Un familiar, una persona, un compañero del trabajo, un amigo, alguna persona que nosotros conozcamos. Y por qué no, en algunos casos hasta nosotros mismos. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra relación con Dios. Y vamos a tomar de ejemplo a Nehemías y vamos a ver todo el camino y todo el proceso que hace Nehemías para poder restaurar, para poder restituir. Para el que no sepa la historia, Nehemías es como una especie de copero, una persona de confianza al lado de un rey. Esto aquí ya pasó, estamos en los tiempos de la cautividad de Israel. Aquí Babilonia ya arrasó con Israel. E Israel está cautivo bajo Babilonia. Entonces, Dios pone en el corazón de Nehemías el querer restituir los muros de Jerusalén. Dice en Nehemías 1, 3, 4: y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Todos escuchamos noticias malas, noticias tristes, noticias que pasan, que afectan a otras personas. Y es normal que nosotros sintamos algo que se conoce como empatía. En el término coloquial, me da pesar, me da guayao, me da tristeza. Siento compasión por esta persona. Sí, pero acá Nehemías no solamente siente eso, sino da un paso más adelante. Hace algo que nosotros conocemos como misericordia. Una misericordia que solamente se la adjudicamos normalmente a Dios. Pero como hijos de Dios también estamos llamados a tener esa misericordia. ¿Qué hace esa misericordia acá con Nehemías? Es que él sienta duelo por algunos días, que quiera hacer ese duelo por unos días, que se siente y llore, que sienta ese dolor que está sintiendo la gente allá, el remanente, y lo haga propio como él mismo. Y más aún, la misericordia es hacer actos por los que no lo merecen. Israel, si somos objetivos, todo el tiempo estuvo pecando delante de Dios. Dependían era de un rey. Y si el rey era bueno o era malo, Israel era bueno o era malo. El pueblo, por su voluntad propia, no iba como en contra del rey, sino era como un borreguito que seguía al rey. Y si el rey quería adorar dioses paganos, pues Israel también terminaba adorando a sus dioses paganos. Así que esta es la misericordia, hacer algo por alguien que no lo merece. Israel merecía ser cautivo tantas veces que Dios le dijo: arrepiéntanse, busquen mi rostro, dejen de hacer eso, dejen de buscarse con las otras personas. E Israel no hizo caso, y aquí están las consecuencias. Adicional a esto, Nehemías toma la decisión de hacer un ayuno y una oración delante de Dios. En su mente y en su corazón, él quiso colocarse delante de Dios como si él hubiera pecado, pero él no pecó en este aspecto.
Él era el fruto y como la consecuencia de toda esta maldad que trajo consigo Israel. Y él estaba ahí intercediendo por ellos, pidiéndole a Dios, que los sacara de esa situación. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de querer hacer esa restitución es tener misericordia, ponernos delante de Dios por otros, así no lo merezcan. Porque eso es algo importante. A veces nosotros pensamos que todos merecemos las cosas de Dios, pero no es así. Muchas veces no merecemos como esa misericordia y como esa gracia, pero aún así del corazón de Dios y de su bondad sale el querer darla. ¿Vamos bien? ¿Amén? Amén. Okay. Sigamos a Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora un buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí reforzamos lo que estábamos diciendo de la intercesión. ¿Intercesión con quién? Resulta que cuando nosotros queremos restituir a alguien, es bastante probable que lo encontremos en una situación en la que no quiera ser restituido. No quiera ser restituido porque tal vez es mucho trabajo, no quiera ser restituido porque no quiere tal vez cambiar, o tal vez porque se encuentra atado o esclavo a sus deseos, a sus pasiones, y lo que menos tiene, o la intención que menor tiene, es entregar su vida y renunciar a eso que ya está acostumbrado. Acá Israel está bajo el yugo de un rey y Nehemías tiene la intención y el plan de ir a interceder por ellos para que el rey le dé los recursos y los permisos necesarios para poder ir a ese sitio a restituir su nación. Acá Nehemías invierte su tiempo y sus esfuerzos en buscar la gracia de Dios, en ser lleno del Espíritu Santo, en medio del ayuno y la oración, que fue lo que leímos anteriormente. Así que de esta manera él se levanta y va a él, y Dios lo respalda y le da esa autorización y esa valía para poder ir a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén encuentra un desastre. Cuando nosotros empezamos a hacer esta restitución, lo que les decía, es bastante probable que encontremos a esta persona totalmente destruida espiritualmente hablando, con raíces de amargura, con raíces de depresión, con tristeza, con todo lo que usted quiera imaginarse, menos las ganas de recibir a Cristo, de recibir a Dios, de recibir lo que nosotros queremos dar, porque estamos llamados a hacer eso, a querer dar. Y a veces nosotros caemos en el error de que si no me recibe es porque no quiere recibir a Dios. Y aunque sí es verdad que no quiere recibir a Dios, Dios quiere hacer una obra. Acá, si nosotros nos damos cuenta, Dios coloca en Nehemías el querer hacer esta restitución, así como en nosotros el querer hablar con otros, o el querer salir de esa situación que tal vez nos está costando y que nos está dificultando nuestras vidas. Entonces, cuando Nehemías llega, vamos a hacer algo que se llama un análisis de daños. Eso está en Nehemías capítulo 2, en el 11 al 17, para que usted lo lea en su casa. Pero aquí, para resumirlo, Nehemías encuentra muros derribados, puertas calcinadas, caminos sin acceso y una ciudad totalmente desierta. El remanente que quedaba no quería habitar en la ciudad, se la pasaba de un lado a otro vagando, mirando a ver de qué manera podía sobrevivir. La ciudad no tenía caminos, estaba totalmente destruida. Y sus muros y sus puertas, que se supone que están para que no entre ni el enemigo y puedan disuadir que entre y que no entre, estaba totalmente destruido. Y así uno encuentra a las personas, cero comunicación con Dios. Todo lo que les digan o todo lo que ellos quieran hacer con respecto al pecado tiene vía libre. No hay ningún muro en el que de pronto uno piense y diga que ellos reflexionan o que nosotros queramos reflexionar sobre lo que estamos haciendo delante de los ojos de Dios. Así que esto cuesta porque este análisis de daños
es totalmente desalentador. Este conocimiento de la situación es algo que nos pone a pensar y digamos, tal vez esto no es lo que yo debo hacer, tal vez esto es más difícil de lo que yo pensaba, pero tiene que ser así, tiene que costar, tiene que ser más grande que nosotros. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que coloquemos nosotros a Dios en nuestro primer lugar. Si es algo fácil, si es algo que se nos facilita a nosotros, si es algo que nosotros podemos hacer con los ojos cerrados, sin preocuparnos por nada, pues es menospreciado y pensamos que lo vamos a hacer sin ningún esfuerzo. En cambio, si nos supera a nosotros, si le decimos, Dios lo bendiga, yo no creo en Dios, no me hable de Él. Y esa muralla que ellos colocan nos supera a nosotros, es la mejor forma para que nosotros busquemos de Dios. Vuelvo y lo repito, si es fácil para nosotros, lo vamos a hacer como si no valiera nada, pero si nos supera, vamos a estar buscando plenamente a Dios. Acá Nehemías se preocupa, llora y se turba su corazón, pero él sigue buscando a Dios, él sigue creyendo en que Dios puede hacer la obra con él y con los que están con él para poder levantar esos muros. Él sabe que a pesar de que él está ahí y él es el que, digamos, la cara de Israel, el que está poniendo el nombre y la cara, él sabe que su respaldo viene de Dios. Él sabe que no son sus fuerzas, él sabe que no es tal vez su carisma, su voz o la forma en la que él pueda estructurar la construcción de los muros, sino él sabe que es un plan y un propósito de Dios, así como Dios nos dio a nosotros el plan y el propósito de querer llamar a otros a su presencia. Amén. Y aquí vamos a desmenuzar un poquito el tema de los problemas. Aquí vamos a encontrar problemas tanto externos como internos. ¿Qué me refiero con externos como internos? En el proceso de las murallas a ellos les llegan amenazas, ¿sí? Amenazas de otras regiones, de otros reinos que quieren amenazar a Israel, que quieren amenazar a Jerusalén y la construcción de esos muros, porque no les conviene, porque piensan que se van a levantar en guerra a través de ellos, porque piensan que le van a hacer una guerra, que les van a colocar problemas que ellos no necesitan, y entonces quieren empezar a amenazar a Nehemías. A mí me causa mucho curiosidad, pon la otra por favor, cómo Nehemías responde a esto, porque dice, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Nosotros, ¿quién creemos que no le sirve que restauremos o que restituyamos? Al enemigo. A nuestro enemigo no le funciona que nosotros nos atrevamos a pararnos delante de alguien y sin importar si recibe o no recibe, declaremos la palabra de Dios y queramos sacarlo de eso en lo que él está atado. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Empezar a colocar un montón de amenazas. La Biblia habla que él usa dardos. La Biblia habla que él está como un león rugiente esperando a quién devorar y a quién atacar. Pero es eso, está esperando, usa dardos. Realmente no ataca en su forma de que nos pueda tocar a nosotros. ¿Por qué? Porque la protección de Dios evita que Satanás nos toque. Cuando Jesús ora por Pedro, ora para que su fe no prevalezca, para que su fe no mengue en ese momento. No para que Satanás no le haga nada, porque él sabe que Satanás no puede hacer nada directamente. O acordémonos del caso de Job. Satanás va y le pide permiso a Dios para poder tocar a Job. Y ahora uno dirá, o sea que Dios le va a dar permiso a Satanás para tocarme a mí. Es probable, pero la verdad es que esto ocurre con Job porque Job lo presenta el mismo Dios como un hombre perfecto. La mayoría de los casos, Satanás va a usar todas sus mentiras y todas sus amenazas para que nosotros nos desanimemos. Y Nehemías, consciente de esto, de que solo eran amenazas, no solamente siguió trabajando, sino que en la otra mano tenía la espada. ¿Qué representa la espada para nosotros? La palabra. Amén. Muchas gracias, pastor. ¿Cómo venció Jesucristo a Satanás en el desierto? Con la palabra.
¿Qué nos va a ayudar a nosotros a hacer a un lado esas amenazas? La palabra de Dios. A mí una vez me acuerdo que muchas veces me decían, es que yo voy a una iglesia y me prendo en fuego, es que yo no merezco tanta gracia, yo no merezco que alguien se venga y me perdone porque me he equivocado muchas veces. A lo cual, guiado uno por la palabra, le decía, pero una de las promesas de Jesús es que todos vamos a ser una nueva criatura. Entonces, eso que te está avergonzando, eso que te está impidiendo avanzar, Dios lo va a hacer a un lado y te va a dar las herramientas para avanzar y seguir adelante. Y además, el pobre Nehemías, Nehemías, tuvo que luchar también con una amenaza interna, y era la usura entre ellos. Como cualquier gobernante, muchos gobernantes, como cualquier mal gobernante, aprovecharon su situación de ser enviados a Jerusalén y coger esos recursos para ellos mismos. Es decir, en vez de ayudar al remanente que estaba aguantando hambre y sufriendo en esa situación, preferían coger esos recursos para sí mismos y enriquecerse. A lo cual Nehemías evita hacer todo eso y evita caer en esos mismos errores de los demás. Y termina diciéndole esto a Dios: acuérdate de mí, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Acá lo que está diciendo Nehemías: acuérdate, Dios, que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por ti, por ellos, por amor, no por mi beneficio propio. ¿Y por qué digo que esto es una amenaza interna? Porque a veces nosotros, si no estamos bien con Dios, si no estamos caminando de la mano de Dios, si no estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos, podemos caer en vergüenza. Vergüenza no tal vez pública, sino vergüenza entre nosotros y Dios. Pablo, uno de los consejos que le da a Timoteo es que se mantenga puro y limpio. ¿Para qué? Para que pueda acercarse a Dios sin vergüenza alguna. Si nosotros estamos tal vez batallando con algo, luchando con algo, y siempre permitimos que sea y que nos gane un poquito y coquetear con ese pecado, coquetear con esa falta, pues cuando tengamos que acercarnos a Dios, cuando tengamos que buscar su respaldo para hacer este tipo de cosas, estamos viendo que necesitamos la mano de Dios, pues no vamos a querer hacerlo. Es como un ciego guiando a otro ciego. Es como si yo estuviera batallando, no sé, con la pornografía y le estuviera hablando a alguien, decirle: oye, salte de eso. De una mi cabeza me va a decir: oiga, no sea hipócrita, oiga, no sea falso. Usted diciéndole a alguien: sálgase de eso, cuando usted ni siquiera es capaz de hacerlo. Deje de decirle mentiras al otro cuando soy un fan del chisme. Son contrariedades y son una amenaza interna. Mantenernos nosotros puros, mantenernos nosotros limpios, no porque Dios nos mire y: ay, este man está cochino, esta mujer está fea, quítate de ahí, no te acerques a mi presencia. No, es por nosotros mismos, para que no haya ese obstáculo entre nosotros de no querernos acercar a Dios, porque nos sintamos mal, porque nos sintamos impuros, porque nos sintamos indignos, que sí es verdad que lo somos, pero cuando estamos en pecado es una lucha mental que la verdad no deberíamos estar teniendo. Entonces, vemos que para hacer esta restitución es una misericordia, hacer intercesión, tener un conocimiento y ahora un discernimiento, que fue lo que vimos anteriormente. Y empezamos a hacer esta intercesión, empezamos a hablarle, predicarle, esta persona de pronto recibe, empezamos a darnos cuenta que tal vez lo que tiene es una amargura, lo que tiene es tristeza, tiene depresión, tal vez lo que necesita es, no sé, hablar más con Dios, dejar a un lado el pecado, salirse de su entorno, de su trabajo. Y aquí ya hemos levantado muros. ¿A qué me refiero con muros? Los muros nosotros los usamos para evitar los ataques, evitar que lo que estaba afectando a esta persona anteriormente lo siga afectando, ¿sí? Pero hay un detalle importante y son las puertas. Uno levanta muros y evita los ataques, pero si no hay puertas, no hay discernimiento de quién entra o quién sale, qué recibo o qué expongo. El solo levantar los muros y pensar que es que yo ya le dije que se arrepintiera y ya, y quedó el tema ahí, y él mirará a ver cómo sigue y cómo avanza.
yo ya di lo mío, esto ya salió lo que yo tenía que decirle, ahora le toca a él solito defenderse. Es peligroso, porque es como un bebé, como un niño pequeño, ¿sí? Por más que a mi hija le encante correr y le encante saltar, si yo la dejo correr al lado de las escaleras, sé que es peligroso. Y lo mismo pasa con ellos. Lo mismo conocía Jesús. Cuando nos dice la gran comisión, dice: haced discípulos. Dice: predicad por todo el mundo y haced discípulos. Y ese hacer discípulos es esto, es colocar puertas, es enseñarles a ver qué puedo recibir y qué no puedo recibir. Dar estas herramientas para que la persona pueda avanzar adelante, para que pueda saber: oiga, esto no me conviene, esto sí me conviene, y seguir adelante. Además, todo esto se refiere a la fe, para que esa persona empiece a tener una fe, a construir su fe, a construir algo que lo ayude a avanzar con respecto a los caminos de Dios. Porque todo lo que nosotros hacemos para Dios es con fe, que al fin y al cabo nuestros ojos no lo están viendo directamente, pero sentimos su presencia, creemos en Él, creemos en su amor, en su misericordia, en el perdón de los pecados, y por eso nos atrevemos a hablarle a otras personas. Por eso nos atrevemos a creer que si Él nos dice: vaya para allá y le va a ir bien, nosotros creemos: vaya para allá y le va a ir bien. Y coloco aquí el miedo porque si Dios utiliza la fe, el que utiliza el miedo es Satanás. Cuando nosotros tenemos miedos, quedamos estáticos y quedamos quietos. Y desde el principio quise mencionar que nosotros avanzamos y vamos de victoria en victoria, de lucha tras lucha, es porque tenemos fe, porque decidimos avanzar. Y esta persona ya con los muros que hemos levantado y con sus puertas empieza a caminar y empieza a andar. Y no solamente a cuidarse del mismo o ella misma, sino a los demás. Y no ganamos una, sino ganamos 2, 3, 4 o 5 almas para Cristo. Y ya cuando estamos en este punto de que ya la persona tiene fe, sucede algo que para mí es un milagro muy poderoso. Y es que ya con las murallas y las puertas restauradas, deciden colocar porteros, cantores y levitas en las puertas y en las murallas de Jerusalén. Y esto significa que el pueblo está empezando a dar sus primeros pasos en adoración a Dios y en servicio a Dios. Nosotros cuando levantamos a alguien, nuestro orgullo, dice Pablo, lo compara con ellos. Dice que su orgullo son sus hermanos, que su orgullo son esos hermanos que Él les ha predicado y que han recibido su mensaje y han decidido creer y avanzar junto con Él hacia Cristo. Y esto es una recompensa y esto es una bendición que Dios nos permite tener y nos permite ver a nosotros. A ver, cuando las personas ya dejan de estar luchando con eso que los tenía tal vez atados y empiezan a servir a Dios y empiezan a seguirlo y empiezan a adorarlo, porque la adoración es algo que fluye de nosotros mismos, no es algo que nosotros podamos enseñarle a alguien. Yo no puedo decirle a alguien, a mi hija: oye, adora a Dios porque Dios es bueno. No, ella tiene que conocer a Dios y entender que Dios es bueno. Para cuando ella le diga a Dios: Dios, tú eres bueno, es porque ella lo cree, no porque mi papá me dijo que Dios era bueno. El servicio es algo que fluye y nace del corazón de cada persona. Entonces, como nos damos cuenta, el arte de restituir, yo lo quise llamar así, arte, porque es todo un proceso. Usted escucha una canción, dura 5 minutos, pero para que esa canción usted la pudiera escuchar, hubo un trabajo inmenso detrás: composición, grabación, mezcla, mastering, hablarse con un montón de gente para que esa canción salga. Si usted ve una película en 2 horas, más o menos esa película duró 2 años, 1 año en producirse y en hacerse. Esto no es fácil, son muchas cosas que toca hacer, muchos pasos que toca tener en cuenta, y todos de la mano de Dios, y todos desalentadores, más desalentadores que el anterior.
Voy, levanto los muros, pero me doy cuenta que esta persona todavía no tiene fe, todavía no tiene esa capacidad de saber qué le sirve o qué no le sirve. Y sentimos que estamos tal vez perdiendo el tiempo. O incluso antes, le quiero hablar y me dice, no, es que yo de eso no quiero saber nada. O peor aún, le dicen, ay, sí, es que Dios es tan bueno, Dios es tan bonito. Y uno, sí, ¿cierto? ¿Vas a la iglesia? Sí, yo voy. Y pasan las semanas, los meses, y nunca vino. Y solamente nos dijo así como, sí, yo voy por sacarlo no del paso. Yo quería que entendiéramos todos estos pasos y todo esto de la restitución para que aprendamos a construir poco a poco. Aprendamos a levantar poco a poco, a restituir eso poco a poco, porque a veces queremos de una vez llegar con el arrepentimiento o de una vez llegar al punto de la adoración, y es que tienes que adorar a Dios porque Dios es bueno y ellos no conocen a Dios. Tenemos que adorar a nuestro Padre Celestial y resulta que es una persona que ha peleado toda la vida con su Padre. Entonces aquí ya no se trata de decirle que Dios va a ser su Padre por la referencia que Él tiene, sino es un Padre nuevo, es un Padre espiritual que redime y restaura y que no necesariamente, y que no va a ser como lo fue su Padre, sino va a ser mejor. Pero todo es un proceso de conocer, de interceder, de demostrar misericordia y de querer avanzar para que esa persona sea restituida. Porque el arte de restituir garantiza que lo que fue destruido queda mejor hecho que anteriormente. Cuando Dios nos dice que va a restituir a alguien, que quiere restituir a alguien, no significa solamente cambiarlo y ya, sino es cambiarlo y levantarlo de una manera tal que no caiga como caía antes. Es decir, que lo que fue hecho antes va a quedar mejor ahorita actualmente. En Nehemías 9:2-3 dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel, de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que duraron muchos años luchando para poder agradar a Dios y que dependían del rey? Si el rey era bueno, pues digamos que les iba bien por la misericordia de Dios hacia ese rey. Pero el pueblo nunca en su corazón quiso cambiar, no quiso como confesar verdaderamente sus pecados. Por ahí una que otra vez, y esporádicamente salía uno que otro que lograba ayudar a ganarse otra vez como la gracia de Dios. Pero acá el pueblo solo decide confesar sus pecados y redimirse con Dios. Sí es verdad que Nehemías tuvo su trabajo junto con Esdras, que era otro sacerdote, pero realmente el construir estos muros garantizó que el pueblo pudiera volver. Si nosotros construimos estos muros, levantamos estos muros, vamos a garantizar que esa persona pueda acercarse nuevamente a Dios y pueda cambiar eso que le está causando ese dolor y esa disputa con Dios y con Él mismo. Así que, mis hermanos, este era el mensaje, esto era lo que Dios colocó en mi corazón, que restauráramos y que nos atreviéramos a querer restaurar a alguien más, a nosotros mismos. Yo sé que puede tomar trabajo, puede ser difícil, pero al fin y al cabo estamos llamados a esto. Y a veces ignoramos que mucho de esto lo necesitamos nosotros mismos. Nosotros mismos a veces renunciamos a cosas o nos rendimos con ciertas cosas. Entonces nos rendimos a creer que podemos servir. Nos rendimos a creer que Dios nos puede llevar a diferentes sitios para predicar, para compartir con otros más. Y pensamos que eso solamente es labor del pastor y de uno que otro por ahí que se atreva, pero nosotros también podemos hacer eso. Podemos levantar discípulos en el lugar donde estamos. Y no solamente nuestra familia, sino más personas que estén a nuestro alrededor. Esta es la idea, este es el paso a paso. Pero el primer paso y el más importante es creer que lo podemos hacer.
creer que Dios lo va a hacer a través de nosotros. Y vuelvo y lo repito, si sentimos que está por encima de nosotros, que nos está sobrepasando, que nos está excediendo, pues ahí está Dios con nosotros, a nuestro lado. Si usted se da cuenta, la iglesia tiene sillas vacías. Pero podemos creer que, usando esto, vamos a llenar esas sillas. Y es más, van a tener que echar más sillas. Y nos vamos a tener que ir de acá. ¿Sí? Porque nosotros, me atrevo a decirlo, que los pastores confían en cada uno de nosotros de que ninguno de nosotros acá es un bebé, espiritualmente hablando. Que ninguno de nosotros es un niño que toque estarle diciendo, papito, ¿ya oró? Papito, antes de acostar, porfa, ore al Señor. Ya cada uno acá tiene una responsabilidad espiritual y un discernimiento espiritual. Entonces, está bonito, está chévere venir acá a la iglesia a ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Pero la llenura verdadera ocurre en nuestras casas, ocurre en nuestro día a día, en los devocionales que nosotros tenemos. Y nosotros venimos acá, es para obtener confirmación, para obtener una guía y hacer nuestro trabajo afuera. No es fácil, de hecho fácil no es difícil, pero tenemos a Dios que todo lo puede hacer. Y nuestro Dios quiere que esas sillas se llenen, quieren que nosotros hablemos, que desarrollemos estrategias, que intercedamos, que mostremos misericordia para todo aquel que lo necesite. Así que yo lo invito a que ore conmigo en esta mañana y hablemos con Dios. A mí personalmente muchas veces me ha costado por omisión. Me quedo callado, me cuesta hablar con alguien y me echo la culpa o le echo la culpa a mi timidez, ¿sí? A que soy introvertido, a que no quiero hablar, ¿sí? Y está mal. Pero poco a poco he ido viendo cómo Dios respalda esa timidez. Aquí donde estoy bastante nervioso y mi lengua está teniendo una independencia descarada, ¿sí? Pero lo hago porque creo en lo que Dios me ha dado, ¿sí? Creo en lo que Dios me ha dicho, creo en lo que Dios me ha compartido y creo que tanto a mí como a usted le va a servir, porque yo sé que todos nosotros aquí tenemos a alguien que necesita recibir y que a veces se coloca tan serio o tan apático, pero nosotros en nuestro espíritu sabemos que lo que estás gritando por misericordia, y a veces falta todo esto. Así que yo lo animo, mi hermano, a que si usted cree que es muy difícil, mire a Dios, y esa es la idea, que sea difícil, para que busquemos a Dios. Bástate mi gracia, mi poder se fortalece en tu debilidad. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por este mensaje, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque confío, Señor, en que esto es un parteaguas en nuestras vidas, Señor. Parteaguas en el sentido de que ya no nos vamos a quedar callados, que vamos a dar ese paso al frente, Señor, que vamos a creer, Padre Celestial, y lanzar la red, Señor. Lanzar tu palabra, Señor, sembrar tu semilla, Señor, en el corazón de las personas, Dios Todopoderoso. Señor, que iremos, Padre Celestial, y haremos lo que tú nos digas, Padre Celestial, empezando por nuestros devocionales, por nuestro tiempo contigo, Señor. Ahí donde nadie nos ve, Señor, en nuestra intimidad, Padre Celestial, haremos caso al Espíritu Santo que día a día nos llama a despertarnos. Nos llama a orar, Señor, que nos llama a buscar de tu palabra, a escudriñar tu palabra, a tal vez memorizar el versículo, no para hacer una Biblia andante, Señor, sino para tener nuestra espada lista para cualquier ataque de nuestro enemigo, para cualquier amenaza, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque levantarás en nosotros un amor, una pasión y un deseo, Señor, por querer hablar de ti, Señor.
Yo te doy gracias, Señor, porque los que estamos aquí en esta iglesia, Señor, tú nos usarás, Padre Celestial, para traer más y más y más delante de tu presencia, Señor. El reino de los cielos requiere violencia, Señor, y aquí estamos, Señor, creyendo, Padre Celestial, siendo uno contigo, Señor, para liberar a las personas de su esclavitud, Señor. Tu palabra habla de que son es como un tizón, como un pedazo de madera que se está quemando en el fuego, Señor. Y así lo creemos nosotros. Los que se están quemando allá en el fuego, a esos les vamos a hablar, Señor. A esos que están perdidos, esclavos del pecado, Señor. Por ellos iremos, Dios Todopoderoso. Te ruego, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Que nos des la valentía, la fortaleza para poder hacer esta labor, Señor. Y que nos ayudes, Dios Todopoderoso, a mantenernos santos, a mantenernos puros, Dios, para no caer en vergüenza delante de ti, Señor. Confiamos y estamos seguros, Señor, de que esto, Padre Celestial, son bases para toda nuestra vida, Señor, y avanzaremos y conquistaremos aquella tierra, Señor, aquellas personas que tú nos has prometido, Padre Celestial, hijos, padres, hermanos, primos, tíos, amigos que sabemos que te necesitan, Señor. Hoy, Señor, los reclamamos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que tú, Padre Celestial, harás la obra o continuarás haciendo la obra en ellos, Dios Todopoderoso. Tu sangre ya pagó el precio por nuestros pecados y el de ellos, Dios Todopoderoso. Te damos toda la honra, toda la gloria, en nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quieres comentar?